vamos a seguir, Vittorio, porque la situación se pone un poco ríspida por acá, porque el Gerardo Fernández Noroña hace una denuncia muy importante, no sin antes saludar a una aportación que hace Eduardo Rivera. Dice: saludos a Conexión, aquí les escribe todo un güey, porque a mi edad no tengo casa. La perdí hace 27 años gracias al Fobaproa, dice por ahí Eduardo Rivera. Ya hubo muchos casos. No, pues estamos agüellados aquí en México, mucha gente en aquel año, a finales del siglo pasado, Vittorio, se dio ese fenómeno. Yo recuerdo que volví de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1998 y veía infinidad de casas de nivel medio, Víctor, vandalizadas, sin ventanas, sin nada. Me llamó mucho la atención y cuando pregunté me dijeron que eran del Fobaproa, que la gente ya con el coraje inmenso que tenían decidió quitarles ventanas, excusados y todo, y dejárselas al banco que se las había quitado en aquella ocasión. Así de que recuerdo muy bien, y luego recuerdo muchas, todavía hay gente que me platica que se perdieron su microempresa que habían emprendido en ese momento, porque le habían pedido dinero prestado al banco, Víctor, para emprender un negocio pequeño, y también se quedaron en la calle al grado que hasta muchos se quedaron sin casa en aquel momento. El Fobaproa y el señor Gurría, Víctor, el padre del Fobaproa, es parte del equipo de campaña de la señora Xóchitl Gálvez. Pues escuchamos aquí a Gerardo Fernández Noroña, que levanta esta denuncia, Vittorio. Vamos a escucharlo en este momento, a ver qué dice al respecto del cómo, por qué y dónde se dan estos hechos y cuál es la viabilidad en la cual puede surgir que sí detengan, Víctor, al señor Novoa, al joven inexperto, como dijo el presidente de la República, Novoa, porque el hecho que cometió, Víctor, no tiene nombre. Este señor no midió las consecuencias. Es por eso que, como dice Andrés Manuel López Obrador, debe de haber gente de oficio de dentro de esta bonita profesión que es el servicio público hacia los demás. No es como cualquier cosa, no es ponerse nada más como lo hace Xóchitl Gálvez, que solo por estar en ciertos poderes económicos, que esto es en los grupos empresariales, y que ya te den pues la oportunidad de ser quien eres en ese lugar, ya no voy a decir quién es, pues tristemente vemos que no están capacitados ahora sí para estar en esos, ejerciendo ahora sí el servicio público. Déjame, te pongo el sonido, Víctor, para que escuches aquí al diputado federal. Vamos a darle play en este momento. Adelante, Carlos. Hoy acudí a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia contra Daniel Noboa, presidente de Ecuador, por el asalto a la Embajada de México en Ecuador, por el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass, por la agresión al personal diplomático, eso me faltó decir, la agresión física al personal diplomático. La embajada, como cualquier embajada de México en el mundo, es territorio nacional, es jurisdicción. Para no entrar en una discusión necia, es jurisdicción mexicana. Y por lo tanto, ahí aplican las leyes mexicanas. José Juan Bravo, de parte de mi corazón, Rocío Organista, que siempre está presente, muchas gracias. Gracias por la generosa cooperación. Entonces, estoy solicitando que se haga un proceso contra Noboa, se le procese, se le detenga y se pida su extradición a México para que responda por el secuestro de Jorge Glass. Nuestro gobierno ya interpuso en los tribunales internacionales una denuncia que pide dos cosas: disculpas públicas y la entrega de Jorge Glass, que tiene asilo. Ellos pueden tener en la Embajada de México en Ecuador a Jorge Glass por años. Cuando me refiero a ellos, me refiero al gobierno fascista de Noboa. No dar el salvoconducto, y pues respetas esa decisión soberana del gobierno de Ecuador, pero no lo pueden meter a la cárcel porque está resguardado en la embajada, está preso en la Embajada de México. Ha habido casos, comenté, el de Héctor Cámpora, expresidente de Argentina, cuando la dictadura de Videla, el de Assange en Gran Bretaña, que estuvo años en la Embajada de Ecuador, pero nunca fue asaltado. Entonces presenté la denuncia, está ya aquí en mis redes, es importante. Tercero. Bueno, Víctor, ya escuchaste a Gerardo Fernández Noroña, vía diplomática, la vía legislativa, Víctor, pues interponen esta denuncia, Víctor,
para que jurídicamente sea detenido y extraditado en México por esa... no hemos aquilatado, Víctor, porque no hay que causar esa violencia en México, pero el presidente de la República no ha querido poner en la magnitud necesaria de la situación que provocaron allá en Quito, Ecuador. El meterse a la embajada es meterse a suelo mexicano. Lo dicen los analistas del Ecuador, que los he estado viendo últimamente, Víctor, y dicen ellos de esta manera, grandes jurisprudentes de aquel lado dicen: récele a Dios, señor Noboa, que México territorialmente no es nuestro vecino, porque si hubiera hecho eso que hizo, inmediatamente ya tuviéramos una invasión militar en este país. Si no tenemos con qué defendernos ante ese poderío bélico que tiene México, 16 millones de habitantes contra 126 millones de habitantes y un poder económico increíble. El señor Noboa no sabe lo que hizo en su momento. Dijo: récele que estamos a más de 1,500 kilómetros a través del océano, que es la vía más corta para llegar al Ecuador, y eso desde Chiapas, viendo Chiapas hacia aquel lugar, pero en realidad desde la Ciudad de México hasta allá son más de 3,000 kilómetros para llegar hacia aquellos rumbos. Así que la magnitud del problema en que se metió este señor se va a ver ahora sí en meses siguientes. Vittorio. A mí me parece muy acertado lo que está haciendo Gerardo Fernández Noroña al acercarse a la Procuraduría General de la República para que a través de su conducto se busque la detención y extradición de Daniel Noboa, Carlos, aún sabiendo que no es más que un títere de los Estados Unidos quien ahorita lo está cobijando, porque cobardemente, después de que hizo ese desastre en la embajada mexicana, decidió ir a protegerse a Estados Unidos. Ya tiene varios días en Estados Unidos, parece ser que le están orientando qué más es lo que quieren que haga, porque por él mismo no puede pensar. Un tipo que nació en Estados Unidos y que ahora es presidente de Ecuador, no puedes decir que está buscando la defensa del pueblo o del país, Ecuador, sino está buscando más que nada ponerlo en las manos del imperio para que ellos determinen qué más se tendría que hacer. Recordemos que a Estados Unidos y sus títeres van a estarlos utilizando para buscar una inestabilidad política, económica y social en todos los países que no se hinquen ante ellos. Y a mí, en lo personal, me da la impresión de que fue un acto encaminado hacia allá, a buscar esa inestabilidad ahora desde el punto de vista geopolítico, Carlos, y tener argumentos para estar criticando o para estar sancionando de alguna manera cualquier actitud que pueda tener México. Creo que esto que hizo Fernández Noroña es lo correcto, es lo legal y además es lo moral, porque lo que vimos que sucedió en la embajada mexicana es totalmente ilegal e inmoral, Carlos. Y no hay que olvidar, Víctor, que la manera de ejercer ahora sí el poder de Norteamérica sobre los medios de información como nosotros, Víctor. No sé si sepan ustedes que el video de la embajada, cuando detuvieron por ahí a Jorge Glass y que ultrajaron ahí a Roberto Canseco, a nuestro canciller, resulta que ese video es del pueblo de México, porque son las cámaras, Víctor, de seguridad de la Embajada de México. Quien presentó el video, quien presentó el video es el presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo presentó ahora sí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y los Estados Unidos, para ejercer su poder en contra de los medios de comunicación de nosotros y para que no estemos ahora sí divulgando ese material, Víctor, pues ¿qué crees que hicieron? Se adueñaron de ese video y no nos dejan ponerlo porque nos reclaman derechos de autor, y al momento de hoy nos ponen ahora sí un warning, una advertencia, Víctor, que si seguimos poniendo material que no es de nosotros,
a pesar de ser de nosotros, porque los mexicanos con nuestros impuestos pagamos lo que sucede en la embajada, Víctor, pues Univisión, que es una empresa extranjera norteamericana, se adueñó de los derechos de autor de ese video que Andrés Manuel López Obrador presentó ese día en la mañanera. ¿Se da cuenta de cómo ejercen el poder? A través de Twitter con Elon Musk desestabilizan países como lo hicieron en el mismo Ecuador, como lo hicieron en la Argentina con Milei, como lo hicieron allá en Bolivia con cuando metieron a la presidencia a Yanín Añez en aquella ocasión. Todo por la situación del litio y la situación que está viviendo ahorita a través de Twitter, que por cierto ya el señor Lula da Silva en Brasil, Víctor, ya le puso en estate quieto al señor Elon Musk, donde dice que le tiene que bajar 3 rayitas a su discurso tuitero en aquel lugar, porque están tratando de desestabilizar aquel país. ¿Cuál es la única intención de Elon Musk? El litio que poseen en aquellos lugares. Así que se adueñaron, Víctor, de los derechos de autor. Déjame te presento, porque en la mañanera, déjame te pongo para que escuches y luego ya das tu opinión, Vittorio. Y es que buscan dinero y poder, Carlos. Nada más sobre este tema, 2 cosas. Se dijo ayer que había también intervención de comunicaciones en, no sé si en la embajada, esto cómo se dieron cuenta, si estaban siendo sujetos de espionaje allá en la embajada de México en Quito. Y también vino ayer el embajador de Estados Unidos preguntarle si este tema se tocó o qué asuntos trataron. Bueno, sobre lo primero no tengo más información. Lo que se dio a conocer es el video que ustedes ya conocen, que por cierto vamos a volverlo a poner, porque ahora se está diciendo que hay una televisora o un medio de comunicación que tiene los derechos y que no quieren que se usen el video por derechos de autor. Entonces, vamos a ponerlo para ver si nos denuncian a nosotros y a saber bien de qué se trata, porque ya ven, ayer que dimos a conocer un supuesto comunicado del secretario de Defensa del gobierno de Estados Unidos y era falso, y se lo atribuían a la televisora Telemundo. Sí, ¿no? Telemundo, y era falso. Y y ahí pues Víctor, lo sucedido a nosotros nos pasó, a tu servidor 2 videos nos lo pusieron en rojo con warning y nos decían que tenía derechos de autor, que porque esto pertenecía a Univisión, sabiendo que esto pertenece al pueblo de México. Vittorio. Efectivamente, Carlos, no se nos olvide que esos videos son resultado de unas cámaras interiores en la Embajada de México. Así que no tenían por qué habérselos apropiado. Me parece, eso es lo inmoral, precisamente, Carlos, que los medios de comunicación aprovechan cualquier situación para buscar beneficio personal. Y por el otro lado, darnos cuenta, pues, de que podemos esperar lo peor de algunos estados imperialistas que buscan de alguna manera quedarse con la riqueza de países, que busca quedarse con todo lo que es cultura, lo que es riqueza de México, mares, energía, petróleo y demás. Así que tenemos que estar muy atentos. No creo que fructifique lo que pretende Fernández Noroña, pero había que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. No lo iba a hacer Lili Téllez, que ahora también se lanza contra la yugular en contra de el exministro Arturo Saldívar.
Arturo Saldívar, Carlos. Pero es necesario poner el dedo en la llaga, Víctor, porque uno no sabe qué sucede en el futuro. Si las cosas se le ponen calientes allá en Ecuador al señor Noboa, Víctor, tenlo por seguro que los factores, todos los que puedan agarrar de Fernández Noroña, lo sucedido allá en Ecuador con la Embajada de México, y más ilícito se ha cometido dentro de ese país, Vittorio. Si todo se le junta, Víctor, el día de mañana este señor sí puede estar mascando barrote, Víctor, con este tipo de factores, y sí puede estar un día, a lo mejor ya ves cómo son los gringos, Víctor, que de la noche a la mañana, si ya no les sirves, te deshacen, te desaparecen, te desconocen, Víctor, como lo hicieron con el señor García Luna, que lo usaron cuantas veces quisieron, lo hicieron con el señor Guzmán, lo usaron, pero y lo sacaban y lo metían, Víctor, y hacían el show político y el show mediático, y cuando ya no les sirvió, vámonos, van y lo siembran allá a la Ergástula Federal, allá en Brooklyn, Nueva York. Vittorio, pues ya nos vamos despidiendo, algo que tengas ahí para despedirnos. Pues de esto último que dices, Carlos, hay infinidad de ejemplos en muchos países del mundo. Esa es la estrategia de Estados Unidos. Te utilizo y luego te desecho. Y no creo que sea diferente con Ecuador y otros países latinoamericanos, desgraciadamente. Carlos, permíteme nada más agradecer a nuestras audiencias que nos hayan acompañado, que pedirles que se sigan suscribiendo a nuestros canales, que nos manden sus comentarios y mandarles un fuerte abrazo. Pues ya saben que Conexión y Expresión y Nefta Noticias estamos al pie de la buena información. Yo quiero agradecer también a cada uno de los que se conectaron. Nos han quitado muchos suscriptores que teníamos. Cheque si usted viene ahí su suscripción y vuélvalo a poner si se lo quitaron. Y si no lo ha hecho, dele like, suscríbase a los dos canales 3. Ya saben que Conexión está al pie de la buena información. Vámonos riendo, Vittorio, y todos los que están aquí, abrazotes. Nos vemos en la